Señores, ayer estábamos escuchando al ingeniero José Israel Cuello. Brillante ayer, Hablamos- brillante. Nos hizo unos relatos de Brillante, detalles sí. interesantísimos. Nosotros nos sentimos muy orgullosos del equipo que nos llena todos esos vacíos que tú y yo dejamos aquí. Y yo tengo algo para el doctor Hanna, que yo estoy seguro que quien me va a contestar es la experiencia. Porque en él no solamente está el conocimiento, sino la experiencia. Doctor, antes de usted llegar, teníamos dos interrogantes que tienen que ver mucho con lo que usted ha hecho en los últimos casi 70 años, doctor. 60 años. Bájale algo. Yo he llegado a la conclusión de como que el tiempo no existe, como No. que lo que pasamos somos nosotros, el tiempo está enterito. Doctor, nosotros le decíamos a Carlos hace días que cuál es el mecanismo de transformación de alimentos que sufre un organismo, porque si el mundo entero produce maíz, soya, trigo, sorgo, se lo dan a los animales, a las aves, a los cerdos, a las vacas, y ellos lo transforman en proteína y nos lo dan a nosotros. ¿Por qué si nosotros tenemos un organismo tan bien diseñado, al detalle, mejor que esos estómagos rudimentarios que tienen esos mamíferos? El de nosotros es mejor el laboratorio, el hígado, el estómago. ¿Por qué nosotros nos evitamos ese intermediario que es el animal? Y el humano se come esos cereales y transforma eso en proteína. Y en caso de crisis terminaríamos comiéndonos uno con otro, ¿verdad? Esa es una posible canibalismo. Si tú comes maíz, lo que pasa es que el índice espérate. de conversión de proteínas a libras es mucho más eficiente en ese tipo de animales que en el humano. Tú te puedes comer 2 libras de maíz y no afectan tu peso. Y no consigue Y no lo tiene que el, se consigue y con no una tiene el libra de valor carne. calórico que tienen las proteínas. El cuerpo humano tiene un solo combustible terminado, ¿Qué que proteína? se llama ATP, adenosín trifosfórico. Tú lo sabes. Es el combustible de las células, de los tejidos. Sin ATP el cuerpo no funciona. Y el ATP se forma a expensas de esos alimentos que tomamos. El carbohidrato produce 4 calorías por gramo, la proteína 9 calorías por gramo, la grasa 4,5, 5 calorías por gramo. Y cada uno tiene su pro y su contra. El vegetariano realmente tiene limitaciones en cuanto a la cantidad de calorías que tú puedes ingerir en una ensalada. Yo soy un comedor de ensalada, como tú sabes, y te come el plato más grande que tiene cebolla, tomate, pepino, rúcula, zanahoria, todas las cosas. Y termina con que te has comido 40 calorías. Te comes un pedazo de carne de 6 onzas, medio cocida, y anda con 100, 120 calorías. Doctor, pero tiene que haber algún sabio que cogió a un hombre y lo puso 50 años a comer sin carne y 50 años y posiblemente duraron igual. Son vegans, son veganos. Vegan se llama el tipo que es vegetariano. Vegans, le dicen en inglés vegan, son veganos. Mi médico me dijo que era vegano. Tú serás de Moca, pero tú no eres no, vegano. No, mire, es que vegano es el concepto. Hay gente que confunde vegano y vegetariano. El vegano no solamente rehúye el consumo Solamente de carne, come de carne como alimento, sino hasta de carne como parte de tejidos y de materiales que utiliza cotidianamente. Bueno, lo que te de digo es- origen animal. Tú no fuiste el primer sabio que inventó esa teoría. No te la atribuyas. Tú sabes que hay mucha No, gente yo no me la estoy que ha atribuyendo. Yo lo que atribuido. quiero decirle es que en el día de ayer Que el índice de conversión de calorías. nos envió Felipe Albuquerque de España, que nos manda todos los días el resumen de la prensa española, un trabajo que están haciendo de que si los esturiones comen un insecto, la larva de un insecto, Y se transforma y se transforma favorablemente en unas 2 semanas, pues lo mejor es que los humanos consumamos esas ¿Cómo larvas. se llama la vainita que produce los centuriones? No, el caviar. El caviar. Además, ¿Pero quién come caviar? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que ese pez que produce Míralo algo ahí. tan valioso se alimenta de
de una oruga. Y lo transforma Esa- genéticamente hablando Entonces, en huevitos de ver caviar. si están averiguando, ay, mire el caviar ahí, si realmente El negro y el el rojo. hombre puede comer directamente ese insecto. Sí, pero no va a producir caviar. Porque en la genética del hombre no hay la formación de un huevo que se llame caviar. ¿verdad? Me fue la pelota por encima. Que si un pez se alimenta bien hasta poder producir algo como el caviar con un insecto, Sí. no se está esperando que el hombre produzca huevo, porque el huevo es otro proceso, de que puede alimentarse favorablemente como ese pez está alimentado. Tomemos un hombre de 150. Pero ahí vale lo mismo que usted me dijo entonces. 160 libras. 160 libras el varón, ¿verdad? Y el pez 2 libras y media, 3 libras y media. Todo el proceso anatómico funcional es diferente y la genética es diferente. El pez está marcado genéticamente para vivir en las aguas, respirar por las branquias, tener un tipo de piel diferente que lo proteja y producir un elemento que se llama caviar ese o materia fecal el otro, que ayuda a formar las costas y la arena de las costas. Todo eso está preformado por el Señor que formó el mundo y lo diseñó así y te puso un ADN característico y tus hijos son diferentes que los míos, por lo menos en forma. Mire, y yo Ok, yo lo parte que de la quiero- conversación, doctor, que también yo le decía a él, o sea, en algún momento la humanidad, con la invención del fuego, inventó el cocinar, el cocer los alimentos y probó que la carne tenía algún valor que influía en su desarrollo. Entonces, realmente el desarrollo de la intelectualidad a lo largo de la historia tiene que ver mucho con el alimento disponible en cada época. Un día yo estaba en México sentado y llegó, Y yo lo que quiero- llegó Freddy Veragoico y le trajeron un plato que tenía cucaracha, limaña, araña, frito todo. Santo. Y se lo comió. A ver qué era. Y era una porquería, era una mierda. Entonces, el hombre no está diseñado para eso. Lo que pasa es que, como dijo Pepito, ¿quién descubre la América? No fui yo. Doctor Hanna, no fui yo, ¿eh? Deme un minuto y oiga. Tebrio es una empresa biotecnológica salmantina que cría y produce actualmente el tenebrio molitor, el gusano que podría determinar el futuro de la alimentación humana. Llegó el momento que esperaban los amantes de lo culinario y el medio ambiente. La agencia europea encargada de la seguridad alimentaria ha emitido su primer dictamen sobre la seguridad para el consumo humano de un insecto. Se trata de las larvas del gusano amarillo de harina, tenebrio molitor larva, y el veredicto ha sido favorable hasta ahora, con la única advertencia de que su ingesta puede producir alergia en algunas personas. Como la leche. Sí, igual que todo. Nada, era eso, es para que usted vea que La yo no leche, estoy inventando, el doctor, maní. excúseme, ¿verdad? Sí. Doctor, Es que esa teoría el- tuya precede ese trabajo. Tú tienes 5 años con el maíz. con el maíz, con el sorgo. Vamos a comer sorgo y así no tenemos. Que eso es intermediario. Que sacrificar al Usted animal. sabe el lío que nos dio a nosotros con el aceite. ¿Usted se acuerda? En Kentucky, en cosas, cuando esa gente decidieron usar el aceite y combatir el aceite de palma. Pero ese problema pasó, doctor. Nos metimos aceite de maní, que era mejor, y después nos lo mandaron ellos, con una ley americana. Doctor, la otro tema es lo siguiente. Mire, ya hablamos del costo, del precio de la salud, hablamos de la economía, pero había una discusión temprano aquí sobre la importancia de tener una enfermedad contagiosa o una enfermedad, infecciosa, que uno en cierta forma, por un día, por un mes, por un año o por toda la vida, puede estar protegido porque el cuerpo produce defensas para el futuro. La otra es la vacuna, que no es más que lo mismo, una enfermedad atenuada que se le inyecta. Dentro de esas vacunas, que tenemos ya como 20 y 4 que han sido las más destacadas, ¿cuál es realmente la diferencia básicamente de esas vacunas
frente al ser humano, porque había alguien que dice que él se puso las dos chinas, pero que se va a poner Pfizer hoy, porque Mira, no es pendejo. Hay enfermedades infecciosas y hay enfermedades infectocontagiosas. Si tú tienes un estreptococo en la garganta, posiblemente no se le pegue a nadie en la familia. Pero si tienes varicela, o sarampión, o rubeola, o viruela, o el mismo coronavirus, tú eres infeccioso y eres contagioso. O sea, esos dos términos son compatibles en cuanto a enfermedad. El virus, que es la esencia del problema, porque ahí no hay vectores, no es de que hay un moquito o que tú tosiste, no. Está en el aire. El virus está en el aire, es airborne, está en el aire. Tú lo respiras o no lo respiras, o lo respiras y te protege una mascarilla. El virus en sí no ha sido íntimamente conocido, no ha sido debidamente, aunque se le hace estudio genómico, que es lo que te dice que este virus es diferente que aquel, porque tiene un péptido en la cadena 23 diferente que el que tiene el otro en la cadena 48. Así se determina la variante. Tú abres el virus, cuenta los cromosomas, el genoma que tiene, y dice, este genoma es ligeramente diferente que ese. Por lo tanto, esto es una variante. Variante que sucede naturalmente. Así como cuando tú te casas y tienes hijos, ese niño no se parece a ti necesariamente. Puede ser parecido, pero no es idéntico. Así mismo hace el virus cuando entra a la célula de cada uno de nosotros. Sale un producto que es parecido, pero que no es necesariamente idéntico. Y la mitosis es la única forma que tiene el virus de sobrevivir. Tú coges el virus y lo pones ahí en esa superficie, donde no hay células, y se muere en 2 días, un día. Pero lo pones en la piel, donde hay células vivas, que él puede comer, se alimenta y se multiplica. Eso es de parte del virus. Cogieron el virus y lo dividieron en partículas diferentes, todas con una espiga periférica, que es la que penetra, es la lanza con la cual penetra las células parietales de la nariz. Y los repartieron entre 100 compañías diferentes. Usando técnicas similares todas, o parecidas, lograron la reproducción, uno más rápido y otro menos rápido. Unos fueron sometidos primero y fueron, si no aprobados, autorizados, que son cosas diferentes, ¿eh? Autorizar una cosa es una cosa, basado en el hecho de que tú puedes firmar, yo acepto la responsabilidad de esta vacuna. A mí me hicieron firmar esa hoja. No sé si aquí se está haciendo firmar. Sí, en la tarjetita le ponen a uno a firmar. A firmar la autorización. No, y antes de vacunarlo. Pero FDA solamente aprobó una sustancia viricida, y lo hizo la semana pasada, que es el Remdesivir en forma de pastilla. Y eso tiene un 22% de efectividad en la etapa temprana de la enfermedad del coronavirus. Después que ya tú tienes la infección en tu cuerpo, el Remdesivir baja mucho su efectividad. ¿Cómo se mide efectividad de una vacuna comparada con otra? Bueno, en el mundo, con miles de millones ya vacunados, con 3 millones y pico de muertos, ya Brasil llegó a 600,000, ya los Estados Unidos están acercándose a los 700,000, México anda por 300,000 muertos. Se hacen estudios seriales cada 10 días, cada 15 días, a ver, primero, cuánto anticuerpos producen. Déjame decirte que anticuerpos son producidos solamente por los linfocitos B, que es como el Congreso que produce las multas, ¿verdad? El linfocito B produce anticuerpos, pero la principal acción del virus no es necesariamente en el linfocito B, es en el linfocito T, que es el que localmente produce 10 o 12 diferentes sustancias, interleuquina, citoquina, factor de transferencia, interferón. Uno no se imagina cuántas sustancias puede producir un linfocito T en un punto. Entonces, medimos un parámetro que es paralelo a la acción del virus, que produce 52% de anticuerpos. Bueno, es mejor que cero, pero la defensa realmente no está basada en la movilización del linfocito B. Es la supresión del virus por la vacuna con acción del linfocito T, lo que produce el paro o el cese de la infección o la reparación de los tejidos. Recordándole a la gente que el sistema inmunológico del humano tiene un solo problema, que una vez que comienza es muy difícil de parar. Y yo le decía a Julito hace unos meses, es como los bomberos.
Tú tienes un fueguito aquí, le meten una manguera y te dañan todo, pero apagan el fuego. Y así mismo es el sistema inmunológico. Una vez que arranca y comienza a desarrollarse, va por todo el cuerpo y afecta a todos los órganos. Uno no se da cuenta, pero los ojos del que tiene coronavirus son diferentes en cuanto a su visión que el que no lo ha tenido. Y la piel también, y los huesos se ponen blanditos, todo se afecta. De manera que pasará el tiempo, un año es poco para lo que estamos viviendo. Yo creo que en 4 o 5 años tendremos la verdadera respuesta. ¿Cuál es más efectiva realmente? No medida solamente en anticuerpos, sino medida en cuánta gente se infectó después de eso. ¿Por qué se infectaron? Y es posible que se hayan infectado, pero los vacunados con cierto tipo no hicieron gravedad. Déjame darte una cosa. Tú tienes una amigdalitis por estreptococo, una bacteria desgraciada que te daña los riñones, te daña el corazón, te daña el cerebro. Te ponemos una penicilina y se cura. Pero 4 semanas después, tú vas a la misma escuela, al mismo colegio, y vuelves y te contagias y vuelves con otro estreptococo. Es un antibiótico que mata la bacteria en el momento, pero realmente no te protege. No es una vacuna. No es una vacuna. Entonces, la vacuna tiene un papel diferente que el antibiótico. La vacuna sea ya activa porque tú contrajiste la enfermedad. Tú contrajiste la enfermedad y tiene marcadores que dicen que contrajiste la enfermedad. Pero y eso no te garantiza necesariamente que tú no vas a tener la enfermedad. Nadie ha dicho eso. Ha dicho que disminuye las condiciones. Atenúa el efecto. Exactamente. Y que los que van en cuidado intensivo, que los que se internan y los que mueren, son los que no vacunados. Bien. Eso está claramente establecido hasta ahora. Es decir, que cuando te dicen 10 muertos, pero han sido vacunados, posiblemente sea así, pero... O una sola vacuna, sí, o un carajo intrépido que se metió en los bonches estos que ustedes le dicen teteo, no sé qué quiere decir eso. Teteo. Mi generación no tenía teteos. Tenía no, chelcha. Eso es una chelcha. Coge nalga, cualquier cosa. Sí, coge nalga. Sí, pero no tenía Ahí se teteo. coge más que eso. Doctor, otra pregunta que me hace una persona. ¿Qué es anaeróbico y qué es aeróbico? Eso tiene relación con la concentración de oxígeno en el lugar del crecimiento del virus o la bacteria. Cuando el oxígeno está por menos del 10% en esa concentración, y hay bacterias como el del tétanos, que crece muy bien cuando es anaeróbico. Se multiplica y produce toxina, la salmonela, la del... Ok. Una persona se botulismo. acercó y me dijo, yo quisiera ir al programa a plantearle una teoría al doctor. Digo yo, mira, el doctor Hanna, él no es un jurado científico de investigación, pero dime qué tú quieres. Me dice, mira, yo tengo una teoría, pero no te burles. Digo, no te preocupes, que todo el inventor le dijeron primero locos. Pues entonces yo soy un loco. Digo, es posible. Se trata de lo siguiente, me dice que las caries dentales son producidas por una bacteria. Claro, Bien. es la enfermedad más común en el hombre. Bien. Entonces me dice que esa bacteria muere por falta de oxígeno, que entonces es como anaeróbica. No, ella es aeróbica. Es aeróbica. Ella vive bien con el Necesita el oxígeno. oxígeno, es aeróbica. Y que él tiene una teoría con pruebas de que si una persona hace un buche de agua corriente durante media hora constante, esa bacteria muere. Sin embargo, en el agua hay mucho oxígeno. Digo yo, y no puede extraer del H2O Claro que el sí. oxígeno. Claro. Dice no, porque es del oxígeno del aire, no. El agua tiene 65% de oxígeno y 10 o 15% de De hidrógeno. hidrógeno. De manera que sí, que el agua es aeróbica, tiene oxígeno. Claro que sí. Mira, el botulín, la toxina del botulismo, el Botox, que se usa para vainas plásticas. Espérese, el Botox es una toxina. Claro, y poderosísima. Y hace daño. Quizás la más poderosa. Un
un cc de toxina botulínica en el tanque de agua del Santo Domingo Este, Envenena una ciudad. puede envenenar la ciudad entera y se mueren. La gente que ¿Y prepara, por qué se lo inyectan? la gente que esa es una toxina Atenuada. La gente que preparan conservas, los americanos en el verano recogen su tomate y lo envasan y lo sellan. Si ese procedimiento se sella sacando todo el oxígeno, porque ponen una vela a consumirse y cuando la vela se consume lo tapan, se produce lo que se llama anaerobiosis. Cualquier bacteria botulínica que está ahí comienza inmediatamente a producir botulismo. Yo tengo el caso de 6 enfermeras de un hospital de Chicago que salían a almorzar. Había un mexicano que vendía preservas y eso en la esquina. Y a los 2 días estaban toditas paralizadas y 4 muertas. Porque habían comido productos que tenían toxina botulínica en esa preserva que no estaban debidamente preparadas. La preserva tiene que tener oxígeno para que las bacterias anaeróbicas, como son la del tétanos y la del botulismo, no produzcan la toxina. ¿Qué es el botulismo? Es una enfermedad producida por esa Infecciosa. bacteria. Bueno, es más tóxica que infecciosa. La bacteria produce la toxina cuando no hay oxígeno, se multiplica rápidamente y el que la come va a tener parálisis facial, parálisis de un brazo, accidentes cerebrovasculares por el botulismo y mueren. Doctor Hanna, hubo una persona una vez que dijo, a nivel de teoría, que el cáncer, de cierta manera, había notado que el desarrollo del cáncer tenía que ver con células que no recibían o que dejaban de recibir oxígeno, pero que seguían tratando de sobrevivir mutando a otra cosa. Esa falta de oxígeno y la célula puede llevar a eso. Lo que pasa es que en el cáncer una célula se aloca y comienza exponencialmente a multiplicarse sin control del sistema inmunológico porque es célula de tu propio cuerpo. Tu sistema inmunológico no reconoce tu cáncer. No lo reconoce inmunológicamente. Hay cáncer que producen algunas sustancias. El del colon produce CEA, el del hígado produce alfa-lipoproteína. Pero el sistema inmunológico del ser humano no reacciona contra su propia célula. No es chacumbele. Y el sistema inmunológico en general del cuerpo, en algunos casos sin vacuna, actúa como vacuna. Es decir, produce defensa frente a algún tipo de enfermedad. Se aloca. ¿Ah? Se aloca. Se aloca. Y sea que deje de producir las defensas necesarias, como el caso del virus HIV y el SIDA, donde las defensas caen y el número de células C3 caen, entonces producen todas las enfermedades. O como en el lupus, el sistema inmunológico, por una razón que uno no sabe, comienza a producir anticuerpos ¿contra qué? Contra los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, la plaqueta, el ojo, la uvea, el cerebro, el riñón, el corazón. ¿Cómo se llama la enfermedad en que hay ausencia o disminución marcada del sistema inmunológico? Hay varias. Hay una que es congénita porque no se formó el timo. Y el timo es el Roberto Furcal Al director de la orquesta. De la orquesta. Sí. El timo en la inmunología es lo que es la hipófisis con la endocrinología. Entonces, ¿por qué el timo desaparece? Bueno, involuciona cuando ya no tiene trabajo. Cuando ya ha endoctrinado a todas las células progenitoras y la tiene ya reseteada. Que ya le entonces enseñó a funcionar. no tiene función y como cualquier órgano que no se funciona, como tal cosa, se atrofia, ¿verdad? Ese también. Y el SIDA es ausencia de defensa. Bueno, el virus del HIV produce... es una enfermedad interesante. En 1981, en un congreso en California de patólogos, reportaron 25 casos de lesiones en la piel que se llamaban tumor de Kaposi, que es una vasculitis. Y dijeron, pero ¿cómo es posible que haya 25 casos de Kaposi aquí en Los Ángeles, cuando la literatura médica lo que recoge son 5 y 6 casos al año? Bueno, cuando se pusieron a investigar, los tipos con Kaposi eran homosexuales o tenían prácticas homosexuales, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Tú puedes ser bisexual, trisexual, lo que tú quieras. Bueno, esa gente se contaminaban con ese virus a través de relaciones sexuales y dio lugar a que ese virus maniatara el sistema inmunológico, lo amarra, te disminuye considerablemente la célula de protección. Entonces cualquier virus, cualquier bacteria, de lo que polulan normalmente en nuestro cuerpo,
entran en fase rápida de multiplicación sin identificación. Sí, sí. Doctor Bien. Hanna, ¿cuál es el comportamiento del Lo que te decía sistema? del cáncer, cuando las células se multiplican a 1.000.000 por uno, Sí. la cantidad de oxígeno en ese órgano disminuye masivamente, se consume rápidamente, como una vela prendida consume el oxígeno, y entonces sigue multiplicándose sin factor de contención. Sí, mire, ¿cuál es el comportamiento del sistema inmunológico hacia las prótesis? Es decir, si se supone que actúa contra cualquier cuerpo extraño, ¿cómo reacciona ante eso? De brazo, de pierna, de La cadera. mayoría de las prótesis están hechas a base de un metal que no irrita ni provoca el sistema inmunológico. Toma los implantes, no te vayas más lejos. El implante, te hacen un hueco, te meten un tornillo ahí con un metal y te ponen... Pues mira, ese tornillo viene preparado, coated, forrado de una sustancia que no permite que el sistema inmunológico lo abarque. Y así como no se rechazan los implantes, aunque yo tengo un amigo íntimo que rechazó todos los implantes inicialmente. Eso evolucionó y cambió. Lo mismo pasa con las prótesis. Eso ha evolucionado tanto que hay hasta prótesis de cerámicas, pero son debidamente protegidas. El stent, que es una varillita que te meten en el corazón, Sí. inicialmente se tapaba. ¿Por qué? Porque no tenía protección contra el sistema inmunológico. Ahora lo forran con una medicina, un antibiótico, que tiene un nombrecito medio raro, rapamicina se llama. Sí. Y ese impide que el stent se tape secundariamente. O sea, Ok. todo va evolucionando. La vida cambia todos los días. Antes era cada 25 años, después cada 10. Ahora es por la mañana y por la tarde ha cambiado. Está bien, doctor, bueno, yo quisiera ver si el doctor me dé una ñapa para la gente que No, ve. y es tiempo de que tú hagas tu preguntita de vez en cuando. Porque yo iba feliz de ser la de Jennifer. Doctor Hanna, la gente ve la mucho que grasa. explicarle a este país Sí. en medicina. Félix sabe mucho de todo. La gente ve la grasa como un enemigo. Él es Virgilio Álvarez Pina de tu vida. La gente ve la grasa como un enemigo, doctor, pero y cree que hay que salir de eso a toda costa, pero la función de la grasa en el cuerpo, además de deformar la figura esbelta de muchas personas, entonces, eso es, ¿cómo debe ver la gente la grasa? Comencemos con que la grasa es lo que le da el sabor a la carne. No es el músculo mismo, es la grasa alrededor del músculo lo que realmente le da el flavor, el sabor a la carne. La grasa es importante en el cuerpo. Sin grasa no habría colesterol, y si no hay colesterol no hay hormonas. Todas las hormonas del cuerpo, testosterona, estrógeno, tiroxina, son grasas procesadas que dan lugar al tipo que le baja mucho el colesterol, también le baja mucho su propia hormona. Pero ¿por qué la grasa tiene unos lugares favoritos para alojarse también? Eso. Nosotros hemos aprendido a medir la grasa midiendo la cintura. Y todo el que tiene más de 36 de cintura tiene problemas. O es diabético, o es hipertenso, o es sencillamente gordo. Pero tiene sus marcadores, la grasa. Bien. Nosotros le vamos a pedir al doctor Hanna que no se vaya porque le vamos a dar un break, porque tú lo estás atacando y las personas de cierta edad nosotros no podemos ponerlo a hablar tantos ratos corridos. Así es que, pero tenemos un invitado que por lo menos en la introducción queremos que él nos ayude con él. Vamos a una pausa.